Bienvenidos, estimados estudiantes, a la primera clase de la asignatura de Lengua y Literatura. ¿Por qué empezamos con esta asignatura? Porque la comunicación y el lenguaje son la base de todas nuestras interacciones, tanto leer, escribir, participar en foros, grabar audios, debatir o entregar trabajos. Todo esto requiere una comunicación efectiva y un uso adecuado del lenguaje. Además, no solo aprenderemos a hablar mejor, sino a pensar mejor, a organizar nuestras ideas y expresar con claridad lo que sentimos y lo que sabemos. ¿Qué vamos a encontrar en esta primera clase? Empezaremos hablando sobre qué es la comunicación. Más allá de las palabras, la comunicación abarca gestos, expresiones, imágenes, emociones y está presente en todo momento. Como dice la teoría de Warszawa, es imposible no comunicar, incluso el silencio comunicado. Para ello les voy a compartir el material para que ustedes puedan seguir en el transcurso de la clase. Vamos a empezar con la comunicación. La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante dentro de la comunicación. Además, es importante mencionar que la comunicación es un proceso mediante el cual se puede transmitir información en diferentes grupos de personas, ya que intervienen por lo menos dos elementos o lo que también se conocen agentes. ¿Qué vamos a poder realizar cuando nos comunicamos? Podemos realizar el intercambio de sentimientos, intercambio de opiniones, intercambio de información mediante el habla e intercambio de información mediante escritura o señales. Para ello, nosotros tenemos elementos que influyen en este proceso comunicativo. Como primer elemento tenemos el emisor. ¿Quién es el emisor? Es quien envía el mensaje. Como segundo elemento tenemos el receptor. Al receptor lo vamos a definir como la persona o el elemento quien recibe el mensaje. El mensaje es otro elemento importante dentro del proceso comunicativo o de la comunicación, que es lo que se quiere decir o transmitir a la otra persona. Como cuarto punto tenemos el canal. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Como quinto aspecto tenemos el código o respuesta, que es el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos entre personas. Y por último tenemos el contexto. El contexto es este elemento principal que da sentido a todos los elementos anteriores mencionados. ¿Cómo nosotros podemos identificar todos estos elementos? Podemos identificar en cuestiones de nuestra vida diaria, como por ejemplo, cuando enviamos un correo a un docente, tenemos chats en WhatsApp con nuestros compañeros, podemos aprender a identificar si existen o no existen todos estos elementos de la comunicación. Aquí podemos observar una tabla resumida o un cuadro en donde nos muestra cuál es el transcurso que debe seguir para poder tener una comunicación efectiva. Tenemos que inicia con el emisor, el mensaje, el canal, el perceptor y llega a un contexto social. Para ello tiene que estar presente o debemos tener medios, estímulos, pueden ser internos o externos, y vamos a tener una respuesta al nosotros comunicarnos con las demás personas. Además de ello, la comunicación va a permitir que haya actividad social o colectiva. Vamos a tener mejores relaciones humanas. El ser humano está en constante necesidad de comunicarse entre personas. Hay comunicación también en el campo del liderazgo. Al comunicarnos constantemente tenemos un grado de superación personal y la colectividad en general usa la comunicación. Para ello también vamos a abordar los diferentes tipos y formas de comunicación. Primero vamos a empezar con la comunicación verbal. Dentro de ella podemos identificar que se puede dividir en dos grandes grupos o en dos grandes secciones, que tenemos la oral y la escrita. Dentro de la oral nosotros vamos a encontrar conversaciones, presentaciones, debates. Y dentro de la escrita nosotros podemos direccionarnos a los correos, ensayos, informes. También se hablará entre la diferencia entre lengua
que es el sistema compartido por una comunidad, y el habla, que es el uso individual del lenguaje. Además de ello, abarcaremos la otra parte de la comunicación, que es la comunicación no verbal, en donde vamos a tener incluidos todos los gestos, posturas, expresiones faciales, el tono de voz que utilizan las personas para comunicarse, ya que a menudo comunican, todos estos aspectos pueden comunicar más que las palabras. Entonces, a lo largo de este segmento o a lo largo de esta asignatura, vamos a aprender a interpretarlas y a usarlas a nuestro favor. También es importante hablar acerca de las funciones que tiene el lenguaje. Tenemos específicamente 6 funciones que cumple el lenguaje dentro de la comunicación. Primero vamos a tener el lenguaje referencial. ¿A qué hace referencia o este tipo o esta función del lenguaje? Es para informar con objetividad hacia la otra persona. También tenemos la función emotiva, que es específicamente para expresar nuestras emociones. Tenemos la conativa o apelativa, que es para influir en el receptor. Además de ello, tenemos la función fática para iniciar o mantener la comunicación. La metalingüística cuando hablamos sobre el lenguaje, y la poética cuando nos enfocamos en la estética más que el contexto del mensaje. Aparte de ello, es muy importante hablar de otros tipos de comunicación, como por ejemplo la comunicación informativa. La comunicación informativa tiene que ver con la transmisión y la recepción de la información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función, el emisor influye en el estado mental interno del receptor, aportando una nueva información, en donde nosotros podemos observar esta comunicación informativa cuando nosotros observamos las noticias a través del televisor o a través de las diferentes redes sociales, cuando lo utilizamos netamente para informarnos con lo que ocurre a nuestro alrededor. Además de ella, tenemos otro tipo, que es la comunicación afectiva o valorativa, en donde el emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo demande. No todos los mensajes requieren de la misma emotividad o la misma emoción. Por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás, y cómo transmiten los sentimientos o cómo se expresan hacia las demás personas. En esta comunicación afectiva o valorativa, la podemos identificar fácilmente cuando puede haber una comunicación de madre a hijo o entre los diversos familiares. Otra es la comunicación persuasiva. ¿Con qué finalidad es esta comunicación? Es para motivar a mantener o rechazar un tipo de actitud o creencia, para cambiar una actitud en una persona o para tomar algún tipo de acción. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan en esta comunicación persuasiva? Se pueden utilizar datos concretos, hechos reales que tengan credibilidad del emisor. En donde nosotros podemos encontrar esa comunicación persuasiva cuando se habla específicamente en la política, cuando un candidato intenta persuadir a las personas para que se inclinen o no por ese partido político. También tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a sus semejantes, de la capacidad autorreguladora y del individuo. Depende esto, el éxito o el fracaso que tenga esta comunicación persuasiva. Es todo lo que les puedo informar en cuanto a la primera clase que vamos a recibir el día de hoy. Además de ello, les invito a que cada uno de ustedes revise el material disponible en la plataforma EVA, el material de apoyo, para estar en constante aprendizaje. Además de ello, les invito a participar en la tutoría presencial, que será en la semana 2, y a estar pendientes de todos los anuncios que se realice por parte de mi persona como su docente. Les deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de aprendizaje.